La despensa del escritor, con Alfonso Salvador. El tono. La misma palabra en el mismo orden, pero pronunciada con un tono distinto, significa lo contrario. Decía Alberto Moravia: en los cuentos romanos adopté por primera vez el lenguaje del personaje, el lenguaje de la primera persona, pero no el lenguaje precisamente, sino más bien el tono del lenguaje. En el episodio de hoy vamos a contar con Enrique Anderson Inver, Mario Vargas Llosa, Milan Kundera, Gabriel García Márquez, Augusto Monterroso y Adolfo Bioy Casares. Empezamos. Enrique Anderson Inver. De él voy a poner dos cosas que ha dicho interesantes. En mis frases metafóricas, la palabra tono me suscitará la imagen de una sonora cuerda tirante y también la de la íntima vibración de un narrador. Y otra, el narrador es un personaje tan ficticio como los personajes que inventa. Se ha dejado absorber por el cuento en el instante de imaginarlo. Mario Vargas Llosa. La conducta del narrador es determinante para la coherencia interna de una historia, la que a su vez es un factor fundamental de su poder persuasivo. Milan Kundera. Me gusta de vez en cuando intervenir directamente como autor, como yo mismo. En este caso, todo depende del tono. Desde la primera palabra, mi reflexión tiene un tono lúdico, irónico, provocador, experimental o interrogativo. Anécdota contada por García Márquez. Tuve que vivir 20 años y escribir 4 libros de aprendizaje para descubrir que la solución estaba en los orígenes mismos del problema. Había que contar los cuentos simplemente como los contaban los abuelos, es decir, en un tono hipertérrito, con una serenidad y a toda prueba, que no se alterara aunque se le estuviese cayendo el mundo encima, y sin poner en duda en ningún momento lo que estaba contando, así fuera lo más frívolo o lo más turbulento, como si se hubieran sabido aquellos viejos que en literatura no hay nada más convincente que la propia convicción. Augusto Monterroso. La buena narrativa tiene por lo general a la sátira. En el fondo, de todo buen novelista o cuentista hay alguien con un látigo. Cuando no es así, la gente se aburre. Adolfo Bioy Casares. En literatura, la intimidad del tono y la intensidad son virtudes, aunque no contradictorias, difíciles de conciliar. A mí me gustaría dar ocasionalmente a mis escritos un tono íntimo, o siquiera un estilo que fluyera naturalmente, sin la sacudida del efecto o de las bromas. Breve resumen. El tono es la actitud emocional que el narrador mantiene hacia el tema, refleja su personalidad. Existen tantos tipos de tono como actitudes puede adoptar el narrador. Tono frío y tono íntimo. El tono frío y el tono íntimo se encuentran en cada uno de los extremos del espectro tonal. El tono frío da prioridad a la información sobre la emoción del narrador. El tono íntimo da prioridad a los valores emocionales frente a los informativos. Otros tipos de tonos son el irónico, el consultivo y el enfático. El tono irónico sugiere lo contrario de lo que se dice, burlándose de ello. El texto ha sido escrito por un narrador sarcástico que ha tomado partido. El tono consultivo implica al lector en el texto, lo implica en su situación. El narrador parece estar haciendo preguntas constantemente al lector. El tono enfático destaca el texto mediante exclamaciones, exageraciones, hipérboles. El narrador parece estar alzando la voz. Lectura recomendada. Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. El extranjero, de Albert Camus. Por el camino de Swann, en busca del tiempo perdido, de Marcel Proust.
Muchas gracias por escucharme. Espero que os haya gustado este episodio. Y bueno, ya sabéis la campaña que estamos haciendo. Aceptamos suscriptores las 24 horas del día, sin cita previa. Hasta pronto.